Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido, por el yugo para el cuello. Miguel Hernández cantó a los niños yunteros y Joan Manuel Serraldo hacía a los niños sin niño que deslucen las avenidas y dan mala fama a las ciudades. En la antigua Roma, grupos juveniles escandalizaban a los adultos con su comportamiento violento. Y en los años 60 la película West Side Story recuperaba el mito de Romeo y Julieta, solo que ahora los Montesco y los Capuleto eran encarnados por pandillas de puertorriqueños o de italoamericanos. Con la llegada de la película a España, nos cuenta Servando Rocha, en su libro Todo el odio que tenía dentro, que se multiplicaron exponencialmente las bandas juveniles en el Madrid de la Transición. Aparecieron algunas, como la banda de los Ojos Negros, los DIN, los Cascabeles o los Látigos. En los 90 fue Ultrasur quien se disputó el territorio con otras bandas como la Non Servio Army o los Color Power, con la política como telón de fondo. Y hoy los telediarios nos hablan de los Latin King o de los Dominican Don't Play. El fenómeno de las bandas juveniles es poliédrico y complejo. Y para arrojar algo de luz sobre él, hoy en Qué Verde era mi calle, tenemos a una invitada de lujo, María Oliver. Fue la primera Latin Queen en España, pasó 6 años en la banda, atravesó un periodo en prisión y terminó trabajando como investigadora del fenómeno de las bandas juveniles en la Universidad Pompeu y Fabra. Es un auténtico honor tener con nosotros hoy a María Oliver. María, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Encantado de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, pues nada, ¿cómo era de verde la calle de María? ¿Cómo era el universo sentimental en el que te has criado? ¿Dónde te has criado? ¿Cómo va? Pues me he criado en la Sierra de Madrid, en la Sierra Noroeste. Me he criado en Collado Villalba y verde era completamente mi calle. Desde mi ventana se veía un coto de caza, había toda una zona de árboles para pasear. Era una urbanización en la que jugábamos los niños en la calle, todas las criaturas allí. Tranquila, ¿no? Tranquilísima. Tranquila. Era, sí, sí, la recuerdo con mucho cariño. No parece como el entorno urbano en el que alguien acabe en una banda latina, No ¿no? parece, no parece. No, no. Además es que ni siquiera parece, no es el entorno urbano en el que se creó una banda latina, que se creó en un pueblo. O Fíjate. sea que. Bueno, mira, yo quería empezar preguntándote por el fenómeno de las bandas juveniles porque me da la sensación de que es algo atemporal y que es universal, ¿no? Que no se trata solamente de algo que se dé en determinadas ciudades, sino que es un fenómeno internacional. Entonces, quería preguntarte, ¿es así? ¿Es un fenómeno temporal? ¿Es universal? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo sí creo que es un fenómeno atemporal, aunque no siempre se reproduzcan este tipo de grupos de la misma manera, sí que se reproducen a lo largo de toda la historia los grupos de jóvenes, ¿no? Yo tenía un profesor en el máster que decía, Platón ya decía que la juventud estaba fatal, ¿no? Entonces Fíjate. ya teníamos un poquito esa lógica. Desde que las bandas como tal, estas bandas juveniles se generan en Estados Unidos entre mediados del siglo XX, ¿no? De 1940, 1960, y hasta ahora han ido cambiando la forma en que se relacionan las bandas, pero no han ido cambiando mucho las bandas. Es decir, los jóvenes han seguido tendiendo a agruparse en estas bandas o en otras, ¿no? Dependiendo de los contextos, ¿Y, pero. y cuál es su naturaleza? ¿A qué obedece el hecho de que haya chicos, chicas que se asocien en torno a bandas que generan identidad? Pues mira, en general, o sea, si nos vamos al origen, un poco la idea es, en Estados Unidos estamos hablando de un contexto en el que prácticamente quienes faltan por agruparse de alguna manera son los latinos, ¿no? Es decir, tenemos a la población afrodescendiente ya bastante asentada en el territorio, bueno, con bandas, con grupos, con incluso intentos ya de formaciones políticas. Tenemos luego a los blancos, que parece que los blancos nunca forman bandas, ¿no? Pero también tenemos las bandas de blancos. Y entre medias, como a la población latina, que es un poco la que falta por agruparse de alguna forma, ¿no? O empezar a constituirse en algún elemento social que cohesione. Y ahí empiezan a surgir entre la población latina grupos que son esto que llamamos bandas, ¿no? Bueno, los Latin Kings son, por ejemplo, la cohesión de diferentes grupúsculos que había alrededor de una zona particular de Chicago, y lo que hacen es imitar el modelo de banda estadounidense, el modelo de bandas de blancos, el modelo de bandas afroamericanas, y reproducen su propia dinámica con gente latina, en principio, y esto siempre con todas las comillas del mundo, por defenderse, por organizarse, por proteger un poco su entorno del resto, ¿no? Bueno, yo siempre digo que al final todo esto siempre se organiza como defensa, o se habla de ello como defensa de, pero bueno, al final también hay un punto de violencia ahí que no se Hay puede otras justificar vertientes. como eso, es como defensa. Y en esta articulación entre iguales, digamos, ¿cuál es el eje que atrae a un perfil determinado? ¿Hay un perfil determinado? O quiero decir, ¿son chicos que vienen de barrios más depauperados o no necesariamente? ¿Cómo funciona esto?
Hay un poco de todo. Cuando hablamos de los orígenes, sí que estamos hablando además sobre todo de población migrante o migrantes de segunda generación que se llaman, ¿no? Que son gente que ya ha nacido a lo mejor en ese entorno, pero todavía en unos contextos que están muy, muy marcados por la cultura latina y que no se sienten parte del entorno al que pertenecen, ¿no? Es decir, que tienen una identidad latina muy fuerte, incluso habiendo ya nacido en Estados Unidos, pero tampoco tienen un origen claro porque en esos países que son sus países de origen no tienen representación, es decir, no se conocen, no conocen el país, no se sabrían manejar y hay como una especie de sensación de estar desarraigado y de juntarte en torno a esa cultura que hace como que tú sientas que ahí sí que eres exactamente el mismo individuo que el resto, ¿no? Tienes las mismas tradiciones, compartís la misma cultura, el mismo idioma, pero cuando esto se va extendiendo por el mundo, pues es decir, en Latinoamérica deja de tener sentido la cuestión de la identidad racial, porque latinos como tal serían todos, ¿no? Y luego cuando llegan a España sí que se empieza a recuperar en los primeros años esta parte también de juntarse por una identidad racial, ¿no? Por sentirse arropado dentro de lo que es la comunidad latina, pero después hay una parte como también de atracción social hacia este tipo de grupos, hacia el modelo de relación que presentan estos grupos, que ya se escapa un poco de, no es necesariamente de un barrio específico, no es necesariamente de un origen específico, ya se va mezclando con que además del grupo es atractivo. Y allí Pues, empiezan a entrar chavales porque les atraen o esas sea, dinámicas. digamos que no es el eje de clase el que articula, sino mucho más el eje nacional, aunque luego se incorporen otras Sí, entidades, ¿no? totalmente. Y en la cuestión de las mujeres, ¿cómo se incorporan las mujeres a este tipo de bandas? ¿Hay diferencias? Hay muchas diferencias y además depende mucho de la banda. Es decir, los Latin Kings tienen una parte, los Latin Kings se llaman Latin Kings and Queens y tienen una parte femenina. Y es muy interesante ver cómo en Estados Unidos parecía que las mujeres tenían más autonomía dentro del grupo y cuando los grupos migran a Latinoamérica, por una parte tal vez social, por una parte tal vez como más conservadora y demás, se les echan encima muchas más normativas y muchas más restricciones para la pertenencia al grupo que luego es de la manera en que llegan a España. Es decir, parecía que las mujeres tenían más libertad y más autonomía y más capacidad de mando en Estados Unidos en este tipo de grupos, que Ajá. cuando pasan por Latinoamérica pierden bastante y ya cuando llegan a España llegan a través del filtro de O Latinoamérica. sea, Hay otros grupos que no permiten. A los DDPs, los trinitarios, por ejemplo, en general no permiten la participación de mujeres como miembros activos del grupo, pero sí las tienen en el entorno y al final una de las cosas que sucede es que muchas veces las mujeres del entorno generan su propia banda como que se ajá. adhiere, que es como un satélite del grupo masculino. Lo que sucede es que entonces el grupo masculino pone orden también en esa banda. Dice que no pueden pertenecer. No hay nunca una relación de igualdad, ¿no? No, en absoluto. Siempre al final acaban estando a cargo de uno de los miembros masculinos. E incluso en las que sí que pertenecen las mujeres, el techo de cristal funciona para las bandas también. Funciona también ahí. También. En todos sitios Sí, funciona sí, el en techo de todos cristal. sitios. Oye, ¿y la mujer María Oliver cómo llega a conectar, a encontrarse con una banda como los Latin King? ¿Cómo es el proceso en el que tú te empiezas a implicar en esto? Pues yo empiezo a conocer a jóvenes que vienen de Latinoamérica y me llama la atención el estilo que traen estético, ¿vale? Que me parece como muy norteamericano, además, que no tiene nada de latinoamericano en ese Claro. momento, sino es estadounidense completamente. La música con la que el rap, el hip hop, un poco el reggaetón original y demás, que es como que a mí me llama la atención. Y luego que cuando empiezas a hacerte amiga de estas personas, empiezas a compartir también un poco sus vivencias, su día a día y vas viendo, bueno, pues que tienen un machaque importante a la hora de encontrar trabajo, vivienda, a nivel social, ¿no? Bueno, todos Ujú. los problemas que derivan de no tener papeles, de venir de fuera, de ser una persona con unas facciones distintas. Y entonces cuando esta vivencia empieza a ser compartida y empiezan a compartirla entre ellos, empiezan a hablar también de la posibilidad de, bueno, unirnos para defendernos, un poco esto que te decía, ¿no? Al principio también de unirnos para defendernos de quienes nos agreden. Y en ese contexto se está derivando a vamos a volver a montar aquí los Latin King, porque algunos de ellos ya eran miembros de los Latin King en su país de origen, y yo que estoy ahí digo, yo también me quiero unir a esto, porque en su momento y en el origen me parece como una causa justa, noble, claro, solo me están contando la parte de vamos a cuidarnos unos de los otros, nos vamos a apoyar, nos vamos a defender. Porque ¿quién los agrede? En ese caso, en general, personas españolas, grupos de también bandas, diríamos, o bueno, no tanto banda, porque no son tan jerárquicas, pero pandillas, agrupaciones de chavales que son españoles y que les agreden, pues,
gente cercana a la extrema derecha, pero también, por ejemplo, en el sitio donde vivíamos nosotros, en la Sierra Noroeste, población gitana. Ajá. ¿No? Hay como 4 grupos, allí hay bastante población gitana y, por ejemplo, pues uno de los grupos de gitanos machacaba bastante a los latinos, ¿no? Que eran como, habían venido a ser, a sustituirles tal vez a ellos en la última parte en el último escalón social, ¿no? Y era como, bueno, pues En esta pelea del penúltimo contra el eso último. es, exactamente, ¿no? En lugar de ver que, bueno, al final es que nos están machacando un poco a todos por lo mismo, es bueno que ya sí, ya yo no soy el último. Entonces había como esos dos frentes, los grupos más cercanos a la extrema derecha, que en esa zona de la sierra también hay Sí. bastantes, y un grupo de chavales gitanos. Entonces, bueno, como les agredían y les machacaban y les insultaban, pues oye, nos vamos a organizar y nos vamos a defender. Estos grupos de extrema derecha nunca se les considera bandas. No, es eso, las bandas de blancos no son bandas nunca, por lo visto. Los blancos no tienen bandas, son Curioso. siempre los demás. Eso es muy interesante, es un fenómeno muy interesante. ¿Y en qué punto empieza a rechinarte, digamos, a no encajar bien ese propósito loable de, oye, voy a apoyar a gente que lo está pasando mal? ¿En qué momento empieza a derivar en otra cosa? En el momento en que aparece la siguiente banda. En el momento en que de repente ya no hay solo Latin Kings en Madrid, sino que también hay nietas. Lo que sucede es que primero estamos en un sitio pequeño, que es eso, pues un pueblo de la sierra, que al final somos los que somos, todo el mundo se conoce y allí, bueno, la conflictividad desaparece medianamente rápido porque en cuanto se han medido las fuerzas y han visto que son más o menos iguales, han decidido dejar de pelear. ¿Qué sucede? Que es pequeño. Y entonces hay gente que empieza a marcharse a Madrid, ¿no? Algunos de los chavales que lideraban el grupo se empiezan a ir a vivir a Madrid. En Madrid ya empieza a crecer muchísimo más. Y lo mismo que a alguien se le ocurrió un día decir, vamos a reproducir los Latin Kings en España, alguien dice, oye, pues nosotros éramos nietas y también Claro. vamos a buscar nuestro grupo de iguales aquí, ¿no? Porque este es nuestro espacio de pertenencia y donde nos sentimos seguros. Es al final la banda un poco en ese sentido escasa cuando en la diáspora no tienes absolutamente nada, ¿no? Te ha fallado todo el proyecto de vida que tú habías pensado cuando viniste. Entonces recurres a lo conocido, y en este caso la banda era lo conocido. ¿Qué sucede? Que en cuanto empiezan a aparecer los nietas, empiezan a aparecer todas las enemistades que se habían venido trayendo, pues eso, de sus países de origen. Y a mí, claro, esa parte, o sea, si yo he venido aquí, claro, pensando, vamos a luchar por mejorar la calidad de vida de las personas latinas en España, y ese nieta es igual de latino que tú, Se genera una contradicción insoportable. exactamente, entonces a mí me genera una contradicción tremenda y de hecho, cuanto más vida se hace en Madrid, yo menos participo, ¿no? Entre 2002 y 2003 yo estoy empezando a quedarme, bueno, yo me quedo en la sierra, sí que sigo participando con la gente que se ha quedado por la sierra y demás, pero bajo poco a Madrid. Cuando empieza a haber peleas y puñaladas y este tipo de cosas, a mí ya me empieza a rechinar todo demasiado y yo me separo. Pasa que en 2004, a mediados del 2004, vuelvo porque me vienen a finales casi, porque me vienen a buscar algunas de las chicas del grupo para que entre de nuevo a hacerme cargo de ellas. Un poco de A orden. poner un poco de orden por lo menos o a resguardarlas un poco a ellas de la parte más masculina del grupo, ¿no? Que no las deja participar en la medida en que ellas consideran que Y tienen eso participación. revienta con la operación policial, ¿no? En la que te procesan. Eso es. Y cuéntanos un poco cómo fue toda esta película. Pues en 2006, en febrero del 2006, llevaban haciendo escuchas telefónicas, seguimientos y demás desde mediados de 2005, creo recordar, y en 2006 detienen a 14 personas, entre ellas a mí, la única mujer, y al resto de dirigentes, ¿no? O que se consideraban la cúpula de los Latin Kings en España. Entonces, bueno, pues nos detienen, vamos a prisión preventiva, yo en mi caso 6 meses, y en 2007 se nos juzga por primera vez, además, bueno, se nos juzga y hay una sentencia como en menos de una semana, que para una causa de casi 15 días de juicio en general es corta. Se recurre esa sentencia, el Supremo dice que efectivamente no se han dado las garantías procesales y tal, y se manda a repetir, y en 2009 nos vuelven a juzgar y en 2010 nos vuelven a condenar. Nos han detenido por asociación ilícita, amenazas y coacciones, y la condena, la primera y la segunda, son de 2 años por asociación ilícita, en mi caso. A algunos les ponen 1 año y poco, a otros 3. Y la cuestión es que, bueno, el juicio es un poco circular, porque bueno, estas personas pertenecen a un grupo que es ilegal, entonces preguntamos qué tiene de ilegal, qué es lo que hace de ilegal al grupo, porque la cosa es que nadie de los que estaban allí ni habían cometido asesinatos, ni habían estado involucrados en agresiones que hubieran derivado en muertes o demás. Eran cierto que había peleas, cierto que había personas que habían matado a otras, pero no era ese caso y no quedaba nunca claro que esto fuera la finalidad última del grupo, ¿no? Yo defendía siempre un poco esto. Yo no he entrado aquí a matar a nadie, ni a que me maten. Individualizarse el proceso, ¿no? Claro, El proceso exactamente. colectivo. Pero bueno, esto, bueno, no fue adelante, pero sí que era un poco, bueno, el grupo es ilegal. ¿Qué ha hecho el grupo para ser ilegal?
bueno, ser ilegal, pero nadie de los que estaban allí fue condenado por otra cosa que no fuera la asociación ilícita. Entonces estaba todo un poco ahí en un limbo. ¿Y tú cuando de pronto te ves en una celda, la soledad de una celda, qué piensas sobre todo el proceso este? Porque tú entras con un film súper loable, que es hacer apoyo social con gente que lo está pasando mal, y de pronto te ves involucrada en este huracán y apareces en una celda. Y me imagino que eso, En una pues, celda en aislamiento. de aislamiento, además que... En Soto, sí, sí. Sí, sí. A ver, hay un punto en el que tú sabes que eso se está desmandando y que al final, mm, aunque no seas tú quien estás peleando o no estás tú en la calle o no está tu machete en mano en la calle, perteneces a ese grupo y tampoco estás consiguiendo que un poco la idea o lo que habíamos intentado, sobre todo varias mujeres y algún chico también, era como sacar o incluso separar la parte más social del grupo de la parte más violenta. Pero de verdad, que yo sé que es un ingenuo, pero yo pensaba, si yo no he hecho nada malo, o ya no he hecho nada para acabar en la cárcel. Y de hecho, al final, bueno, la condena eran eso, 2 años por asociación ilícita para acabar en el aislamiento. Es decir, si no, Pero ahí tienes que tener es mucho tremendo. tiempo para Tienes pensar y mucho para tiempo darle para vuelta a pensar. todo, ¿no? Bueno, o no, y te entretienes en todo para Claro, no te pensar. ríes, ¿no? Eso es lo que hacía yo. Leía muchísimo, escribía. Yo soy zurda y aprendí a escribir con la mano derecha. Yo me ponía tarea. Mira, Ahora tengo que escribir con la mano derecha durante 1 hora o copiarme todo este folio. Yo qué sé, te pones mil cosas para, sacas recursos que no sabes ni que claro, tienes para para no sobrellevar pensar. la Te situación, pones ¿no? horarios, haces ejercicio todos los días de tal a tal hora. Y cuando sales y un poco el contador se pone a cero y tienes que empezar a tomar decisiones de qué vas a hacer con tu vida, qué es lo que Eso haces? es muchísimo peor que la cárcel. O sea, es cuando ya sé que tienes que pensar, pues mucho peor porque, o sea, tú quieres hacer otra cosa, pero vas con ese lastre, ¿no? O sea, yo entro en la banda en el 2000, en prisión en 2006 y en corto, o sea, recogiendo todo el tema en corto, me quitan los antecedentes en 2023. Es decir, hay 23 años de mi vida ahí pillados, ¿eh? Y entonces tú quieres hacer cosas, pero no se puede hacer todo, porque, bueno, yo me pongo a estudiar, hice acceso a la universidad para mayores de 25, me apunté a la carrera el primer año, me di cuenta que estaba embarazada, el primer año lo perdí, y luego ya me apunté a un grado, porque me pilló este salto de cambio al plan Bolonia. Entonces ya entré en un grado de estudios ingleses, estudié a distancia, yo quería ser profesora de inglés, y nada, pues te vas haciendo cosas, pero mientras tanto, pues han suspendido el juicio, tienes que volver a juicio, te sale la condena mientras tú estás con los exámenes de febrero, tuve un hijo entre medias, después tuve otros dos, vas intentando hacer vida, pero todo el rato esto, es decir, yo empecé a cumplir la libertad condicional de esos 2 años en 2015. Claro, que es como una rémora que atraviesa tu presente, pero que Claro, viene de atrás. viene de atrás, pero de repente, o sea, una anécdota. Yo vivo en un pueblo muy pequeñito, menos de 10.000 habitantes, y en mi pueblo, a mí siempre me han mandado todos los papeles de la audiencia provincial, me llaman de la audiencia, yo voy, firmo, recojo lo que tenga que hacer. Pues cuando me mandaron por fin que me daban la remisión condicional, que es esto de los 2 años que cumples en libertad, lo mandaron al juzgado de paz de mi pueblo. Claro, es un pueblo súper pequeño. Esa señora que me dio, que no tiene ni idea de quién soy yo, ni tiene por qué saberlo, de repente me tiene allí firmando mi libertad condicional cuando 3 años antes o 4 años antes había estado, no, tres, no, 2 años antes me había casado con mi marido y en 3 meses iba a inscribir a mi segunda hija en el registro, porque es que es la jueza de paz del pueblo a la que te Claro, encuentras. Entonces, claro. bueno, pues nada, ahora ya tus sensaciones, bueno, pues ahora ya sabe todo el mundo en este pueblo también, o en el ayuntamiento ya. No sé, tú intentas ir haciendo vida, pero es Cierto como, estigma que se queda ahí. claro, es Oye, un y machaque. en vez de salir de ahí y dar un portazo, tú decides hacer algo bueno con todo esto y decir, pues yo toda esta experiencia la voy a poner en valor y voy a intentar que sea algo útil para los demás, ¿no? Y empiezas a formarte y acabas trabajando con la Universidad Pompeu Fabra en procesos de investigación sobre bandas juveniles. Y Exacto. pues también me interesa mucho ese proceso. Pues tiene un poco que ver con que al final, digo, ya que no me voy a poder librar del pasado, o sea, porque tengo una época en la que, claro, no quiero saber nada, no quiero que nadie sepa nada, que nadie sepa de dónde vengo, quiero hacer borrón y cuenta nueva y decir mm, que nadie sepa. Pero al final es como, bueno, casi la única salida que estoy viendo que le puedo dar a esto es, bueno, intentar eso, reformular y desde la experiencia y poniéndome a estudiar y a conocer el fenómeno desde el lado académico, ¿no? Y desde el lado social, empezar a integrar. Bueno, ahora conozco la parte académica, yo tengo la parte personal
y voy a empezar a tratar de trabajar desde este lado para ver si puedo hacer prevención, para ver si puedo trabajar un poco con los chavales. Pero además es eso, o sea, también es un poco por decir, bueno, es que tampoco puedo hacer muchas más cosas. No puedo dar clase porque tengo antecedentes, es que no me puedo presentar a las oposiciones. Entonces, ¿qué hago con todo este conocimiento que yo tengo que creo que puede aportar? O sea, vuelvo al principio, yo quiero ayudar a la gente a que tenga una mejor vida en su país y en el país al que llegue y en este caso en la sociedad de acogida que es la mía. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues bueno, voy a intentar trabajar desde la experiencia propia Pues y aportar en qué prevención. bonito, qué inteligente, ¿no? Y qué valiente el coger todo eso y decir, espérate, que con esto yo ahora voy a hacer algo muy potente y muy bueno. Me parece increíble, ¿no? Bueno, un poco inconsciente al principio, también te digo. Era que, bueno, vamos a ver qué sale. Ha salido bien, ¿eh? Pero Yo quería hablarte de, o sea, me da la sensación de que cuando hablas del proceso en el que tú detectas que hay chavales que necesitan ayuda, tú te involucras, ¿no? Y cuando eso termina pasando la barrera del delito, es cuando se empiezan a involucrar otras instituciones, ¿no? eso es. Y yo quería hablarte de esa fina línea que separa los niños en peligro de los niños peligrosos. O sea, parece que es que cuando esos niños están en peligro no interviene ninguna institución, no hay ninguna ayuda, a nadie le importa nada, pero cuando atraviesan la línea del delito, aunque sea un delito leve, aparece la fiscalía, aparecen los jueces, la policía, los recursos sociales, los servicios sociales. Porque no sería como más inteligente, incluso más barato, intervenir antes, ¿no? Probablemente. Además, yo parto de la base de que cualquier crío, y crío te estoy hablando de personas de 11, de 12, de 13 años, que se metan en un lío así de gordo, sigan siendo víctimas de negligencia, como mínimo, y de un sistema que no ha sido capaz de integrarles. Porque ya no estamos hablando, no te estoy hablando del caso, que también, ¿no? Pero del caso del chaval que viene con desarraigo del sitio. No, no, estamos hablando de chavales que han crecido en España, que han crecido en Madrid, que han crecido en la sociedad de destino, ¿no? De sus familias. Y luego también estoy hablando de personas que son españolas. Y en ambos casos, ¿cómo falla todo tanto para que al final haya un chaval con 13 años con un machete en la mano agrediendo a otro? O sea, yo me pongo siempre me pongo como en el papel de defensora del diablo, pero es que al final entiendo también que esos chavales también son víctimas ¿Dónde de habéis algo. estado todos los que Claro, estáis ahora cuando hay un eso es. delito? ¿Dónde Antes, ¿no? estábamos todos? ¿Hacia dónde estábamos mirando para que haya? Porque ese chaval no se ha levantado un día y ha cogido un machete. Han pasado muchísimas cosas entre medias, ¿no? Y les hemos dado mensajes muy, muy, muy confusos a nivel social. Es decir, yo esto siempre lo pongo de ejemplo, me parece que es básico, que hemos tenido una lona en la Puerta del Sol con Pablo Escobar y Blanca Navidad y narcos, y es decir, que a nivel social estamos banalizando muchísimo la violencia, estamos generando unos mensajes muy contradictorios y en muchos casos hay una ausencia después de valores de acompañamiento, de trabajo con los jóvenes, que luego es eso. De repente un chaval coge un machete, mata a otro, es una desgracia absolutamente para todo el mundo, porque el que se ha muerto y el bueno, no se ha muerto, le han matado y la familia de un muchacho asesinado está destrozada para toda la vida y la familia del muchacho asesino también. Y el muchacho asesino también, probablemente, a no ser que sea un psicópata, y casi ninguno es un psicópata. O sea, no creo que casi ninguno, por ejemplo, tenga intención de matar. Pero se piensa Pero, muy poco esto que dices, que me parece interesante, de en un momento en que tú eres joven y estás buscando un poco tu identidad y hay dificultades de construirla, pues porque el futuro es incierto, por la claro, falta de posibilidades, que te ofrezcan la posibilidad de reconocerte en un perfil de forajido, sí, con sí, lo que sí, tiene eso de outsider, de rompedor y pues yo soy esto, yo, sí, ¿no? sí. Es lo que te digo, si todos quieren ser Pablo Escobar. O sea, de repente, pero cómo hemos llegado socialmente al punto de que Pablo Escobar sea una figura de referencia? ¿Por qué te Porque metes no en es, Netflix y claro, el 70% de las series tienen que ver con ostras, y esto, el ¿no? cártel de los sapos y el no sé qué, y en tantísimas, sí, sí. Y sobre todo con esa perspectiva tan romántica de, ¿no? Porque al final Sí. es lo que estamos hablando ahora mismo, o sea, en 2024 estamos hablando de chavales que han crecido en crisis. No conocen otro mundo que no sea este mundo nuestro, esta sociedad nuestra en la que, oye, a lo mejor tu padre tiene una carrera, pero está trabajando, pues eso, limpiando oficinas, porque, oye, se le acabó el trabajo de lo que tenía, no lo ha vuelto a conseguir y tu calidad de vida ha bajado muchísimo y la de tu familia y eso se nota y viviendo en precariedad, sabiendo que ya nadie te puede convencer de que estudiar es la mejor forma de después tener, Claro, porque esto ya nadie se lo cree. antes nos decían las madres, yo esto lo pienso mucho, ¿no? Te decían, tienes que estudiar Claro, porque es lo que te va a garantizar un futuro mejor. Pero eso exactamente. se ha quebrado Hombre, completamente. totalmente. Claro, claro. O sea, tú fíjate cuánta gente tenemos de 30 años que no tiene trabajo y tiene dos máster, una carrera y
Eso ha fallado completamente. Entonces hemos ido fallando en lo que antes se consideraba que era un proyecto de vida bastante lineal y eso no se ha sustituido por nada. Hay como un vacío, hay incertidumbre, ¿no? Y luego te muestran estas figuras que de repente son como tan potentes, ¿no? Con tanto dinero, porque tener dinero es importante. ¿Para qué? No lo sabemos, pero hay que tener dinero. Esto es muy importante, ¿no? Y en la mente incluso de los niños, el hay que tener dinero es importante. Entonces, bueno, estos vienen y te dicen, te venden una imagen en la que parece, yo no conozco a ningún pandillero rico, ya te lo digo, o sea, a ninguno. Y el que es rico no es pandillero, es otra cosa. Pero parece que ahí hubiera una aspiración, ¿no? Y además de eso no sabemos quiénes somos, a nivel identitario estamos bastante perdidos y oye, pues todo esto me lo ofrece el grupo, yo pues El tiro por mito aquí. de Scarface. Claro, pero no hemos dado nada más, no le Quería hemos dado otra preguntarte por el alternativa. tratamiento mediático de todo esto, ¿no? La imagen que le llega al conjunto de la población de un fenómeno que es complejo, que tiene mil aristas, pero que se simplifica de una manera brutal y se lanza por los medios de comunicación. Y quería preguntarte justamente por cómo lo ves tú. Pues mira, veo que hay una pequeña esperanza o una pequeña alternativa justo en algo como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Afortunadamente, ahora los chavales, las chavalas tienen como más acceso a información, aunque no siempre se utilice de buena manera, la población en general, quien no escucha un podcast escucha otro, quien no escucha la radio. Yo tengo más problema con la parte de la televisión, sobre todo por la cuestión del sensacionalismo más absoluto, ¿no? Es decir, tú vas a una entrevista de televisión a tratar de hablar, por ejemplo, de prevención. A mí esto me pasa bastante y yo estoy en un cuadradito a la izquierda de la pantalla hablando de prevención de la violencia y en un cuadradito a la derecha está el bodegón policial, los machetes, la imagen de la pelea. Claro, el problematizar un poco que cómo damos la información también es parte del problema, es algo que nos está empezando a llegar ahora. Y yo creo que lo bueno es eso, es toda la alternativa de medios que empezamos a tener y que empezamos a consumir información a lo mejor de otra manera o escuchar otras fuentes, porque ya no toda la información o no toda la producción de la información está en los medios tradicionales, ¿no? En Ajá. prensa, pero es verdad que siguen siendo los medios a los que más llegan y hay cuestiones como el ir metiendo miedo. Es decir, hablamos en Madrid de 1.500 personas metidas en bandas, esto dice la policía, y sin embargo hay ocasiones en las que si alguien de fuera viera las noticias, parecería que es que vamos en Madrid con machetes entre Yo, los dientes. yo, O de hecho sea, recuerdo que en la comisión de investigación sobre bandas juveniles que hubo en la Asamblea de Madrid vino el jefe de la Brigada Provincial de Información y el señor dijo que esto no era un fenómeno. Claro, no sabía cómo decirlo, pero él decía, en realidad no tiene las dimensiones que se le está dando. Y le claro, llovieron mogollón de críticas sí, por sí. parte incluso de la derecha, diciendo que el jefe de la Brigada Provincial de Información estaba mintiendo, ¿no? Bueno, el día que yo también he estado en esa comisión, después de que fuera el jefe de la Brigada de Información, y coincidí, éramos 3 personas en la sesión, y antes de que hablara yo, hablaba un representante de un sindicato policial que no recuerdo, pero bueno, aquello era poco más que nos comen, ¿no? Es decir, Vietnam. que sí, 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 vamos, el paisaje catastrofista que estaba pintando de Madrid era una cosa brutal. Que no quiere Entonces, decir que no haya problemas, porque claro, los hay, pero pero hay que darles la justa medida para luego darles el justo tratamiento, porque es que si parece eso, si parece que es que nos van a comer por la calle, claro, la gente se alarma y lo que quiere es más policía, más detenciones, más, al final, más fichas policiales en la calle, es decir, vamos a parar a un montón de chavales, ¿a quiénes paramos? Siempre a los mismos, a los racializados, a los que van vestidos así, a los de los barrios. con lo A cual Serrano, contribuyes a generar ese sentimiento de agravio que eso es, justifica después meterte en una claro, banda. que es que además de eso se alimentan en muchos casos los peores elementos de las bandas, de decirle a los chavales que esto es lo que os espera. De os dais cuenta que la policía os agrede, que en los barrios nos quieren, que no sé qué, solo nos tenéis a nosotros. Claro, porque a mí me da Entonces, la sensación, por lo que cuentas, de que no es que el efecto, o sea, no la situación delincuencial no sale de la banda, sino que aterriza en ella, ¿no? O sea, digamos bastante más, sí. que es la economía negra la que aprovecha grupos organizados de chavales porque les son útiles y Eso aterrizan es. allí, ¿no? Exactamente. Es justo esa dinámica. Y de hecho, ninguna banda tiene en sus documentos fundacionales, ni siquiera en sus principios, que todos tienen los suyos, el cometer delitos, porque no, lo que pasa es eso, que juntamos precariedad, ausencia de oportunidades y de repente que llegue alguien a decirte, bueno, mira, si me mueves esto, si me transportas esto, si me... Claro.
Y a te voy a nivel, dar tanto, pues... y a nivel de políticas públicas, ¿cómo estamos? ¿Ha habido alguna evolución? ¿Qué aspectos ves positivos? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Por dónde? Pues yo creo que vamos a la contra. Es decir, a esto te hablo en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid organiza qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer con la cuestión de las bandas, por ejemplo, ¿no? O quién puede hablarle a los menores de bandas, quién no puede hablarle, quién puede es la policía, quién no puede es todos los demás Dices a la hora de ir a un instituto, estamentos. por Por ejemplo. ejemplo, a la hora de hacer charlas de prevención a nivel público y tal, en centros públicos. Y luego, la cuestión es que Madrid tiene una red maravillosa de asociaciones vecinales, asociaciones de personas migrantes, asociaciones juveniles, entidades de barrio que lo que necesitan es más recursos. Entonces, programas de juventud y demás, que de repente un año tienen recursos y tienen a 3 educas en la calle y de repente al siguiente año no tienen nada y entonces los educas desaparecen, los chavales se quedan sin proyecto. Ya existe una red enorme en la Comunidad de Madrid que lo que necesita es que se potencie. Es decir, tratamos de ir de arriba para abajo ofreciendo soluciones y si tú vas a cualquier asociación de personas migrantes, a cualquier asociación de barrio casi de Vallecas, de Chamberí, de Cuatro Caminos, conocen a los chavales de su barrio, saben qué necesitan, saben qué estaría bien hacer para que la convivencia en el barrio mejorara, pero no tienen los medios. Recursos. Entonces, se les imponen unas líneas de trabajo que son inalcanzables desde arriba, porque además todo pasa por llamar a la policía para todo, fichar a los chavales y hacer tú un poco también ese trabajo, ¿no? de fichaje del entorno, y en lugar de escuchar a quien ya tiene la red organizada y podría, con un poquito más de ayuda y de recursos, trabajar en su entorno más cercano. Parece como que la prevención no da votos, no se No, ve, eso es es. algo invisible. Sin embargo, las políticas más basadas en la represión policial, que obviamente tiene que haber un apartado que tenga que ver con el control policial, pero vende más, digamos, el estilo Bukele, que yo quería preguntarte también por esta cuestión, ¿no? ¿Cómo interpretas el éxito que están teniendo las políticas de Bukele, apoyadas por una inmensa mayoría de la población, que seguramente también tenga familiares en bandas, porque por pura Sí, estadística, sí. y sin embargo está arrasando pues, en unas políticas que claramente violan los derechos humanos y que, en fin, se alejan de lo que uno entiende por una política racional en este sentido? Pues es completamente, ¿no? Ese ejemplo de populismo, ¿no? Punitivista, decir, porque te estoy ofreciendo la solución fácil. ¿Qué sucede? Que cuando estas soluciones tan fáciles empiezan a tener consecuencias, ya han pasado unos años, ¿no? Entonces es muy difícil hacerle ver a la gente en el momento, y sobre todo a la gente eso, que estamos hablando, claro, de barrios en los que la gente se corre a tiros todos los días. Entonces, jolín, encontrar distancia, ¿no? Cuando tu problema inmediato es que o vienen estos a cobrarme la extorsión, o me pegan un tiro, o se llevan a mi hija, o se llevan a mi hijo, claro, en ese contexto alguien viene y te dice, yo tengo la solución para esto, y la solución es todos a la cárcel, y tú dices, vale, pues todos a la cárcel. O sea, yo entiendo completamente ese punto de vista porque es que hay que estar ahí para vivirlo, hay que Porque estar ahí para verlo. allí la cosa es distinta. Allí la Claro, cosa y la es cosa o te es, metes en la banda a partir de mañana y haces lo que yo te digo, eso o es, tu madre va a tener problemas. claro, exactamente, yo me pagas la extorsión o tu negocio no se vuelve a abrir. Claro, el problema es que estamos exportando esas dinámicas a un contexto en el que no tenemos ese problema, porque no tenemos ese problema. Es decir, aquí no hay nadie apuntando a tu hijo con una pistola en la cabeza para que sea Eso no está sucediendo. Y si aplicamos ese modelo a un problema que no es tal, corremos el riesgo Genera mucho más de problemas. generar muchísimo más problema de lo que vamos a resolver. Pero claro, yo entiendo que es lo fácil, ¿eh? Lo veo lo hace Bukele en El Salvador, pero lo está haciendo muy similar o está amenazando con hacerlo muy similar, por ejemplo, el presidente de Ecuador. Es decir, en Ecuador se les ha ido la situación de las manos durante los últimos 8 años a un nivel que es brutal. O sea, no he visto a un país caer tan en picado como Ecuador. Y de repente el presidente, que además es un presidente joven, muy del estilo de Bukele, muy neoliberal, todo, de repente también viene con, vamos a construir una cárcel. Yo he escuchado un discurso de ese presidente que me ponía los pelos de punta, porque está hablando de cuántas prisiones van a construir para meter a todos tal, y a dónde van a deportar a todos los delincuentes, todos los que sean de fuera del país, todo esto muy bien, y en el mismo discurso dice, y a la gente que nos quiera ayudar, le pedimos que inviertan en educación, porque tenemos una juventud que es el futuro. Ya, ya. O sea, estás diciendo que toda la pasta que tiene tu país va a ir a prisiones y luego la educación con la limosna.
Sí, de los de además, fuera. en Ecuador además hubo un proceso de privatizaciones brutales y de recortes brutales que afectó incluso a las comisarías, Sí, sí, sí. que generaron que no hubiera posibilidad ninguna de parar al narco y el narco entró allí a Claro que degüello, ¿no? sí. Se les abrió la puerta. No, claro, y ahora dices, bueno, pues tengo que meterlo todo en eso, en securitización, ¿no? En construir prisiones, en meter a todo el mundo en la cárcel para que les... Pero el futuro de mi país, que es la juventud, que es la infancia, que necesita educarse, que necesita entornos, no solo una beca para estudiar en la Claro. universidad, que necesita una escuela segura, un instituto seguro, necesita que sus familias puedan permitirse que sus críos no estén trabajando con la Además, adolescencia. el siguiente paso es la privatización de las cárceles y Claro, hacer negocio, eso porque es. yo una vez vi una estadística del Defensor del Pueblo en Madrid que hablaba de que el coste por día de un menor en un centro de reforma, por ejemplo, rondaba los 280 euros. Claro, yo decía, cada día 280 euros invertidos en que un niño esté encerrado. Si lo hubieran dado antes a su familia o los hubieran invertido en prevención, a lo mejor no hacía falta que Claro. estuviera encerrado el niño. O en el momento. Es decir, si en el momento el programa es diferente, no, es que no sé si ha salido todavía, pero está por salir un informe que se ha hecho en Cataluña sobre lo que nos cuestan los menores en el sistema de acogida y a dónde va a parar ese dinero que no es al menor. Claro. Y dices, al final, todo lo que hay alrededor también, tanto de la securitización y de la privatización de la securitización, que es lo que está pasando en El Salvador, en Ecuador, lo que ha pasado en, o sea, países como Colombia, que tiene, o sea, ¿cuántos países tienen a un ejército de otro país Sí, interviniendo en el sí. suyo, ¿no? Toda esa cuestión que va a un nivel económico, siempre a parar a los bolsillos de las cuatro mismas personas y en detrimento de que se invierta en medidas sociales de prevención, todo eso lo estamos viendo constantemente en países latinoamericanos y lo estamos viendo aquí. Y tener menores en el sistema de acogida, tener menores en... y que nada de ello esté revirtiendo en los menores, es decir, el dineral que te estás gastando, Claro. este discurso además que a mí me aterra de la ultraderecha, ¿no? De cuánto te cuesta un MENA y tu abuela, Ujú. es un discurso horrible, pero no tenemos cómo responder porque lo cierto es que no, el MENA no gana o no se lleva 8.000 euros, ni 3.000 euros, ni nada de eso al mes, pero sí que hay un dinero del Estado que está yendo a que un montón de estructuras y de intermediarios Claro. absorban ese dinero. Es decir, al final ni el menor está mejor atendido, Sí, sí. ni el dinero está siendo bien invertido, porque al final se está quedando en un montón de entidades intermediarias. Claro, los centros de menores, jo, estamos viendo noticias de denuncias, de agresiones, de Hombre, falta de higiene, de... de hecho han aterrizado grandes empresarios, o sea, que de pronto Florentino Pérez tiene interés en la recuperación de menores y la misma empresa te construye el centro, te pone la seguridad, se ocupa del La catering. Es un limpieza, negocio, obviamente. exactamente, claro. Entonces, al final, todo ese dinero no lo estamos invirtiendo en mejorar la calidad de vida de ese menor. Y vosotros, con el estudio este que habéis hecho en la Universidad Pompeu Fabra, ¿qué líneas de trabajo planteáis? Pues hablamos sobre todo, primero, de las políticas públicas de prevención, sobre todo de las políticas públicas de prevención, que se generen desde las propias instituciones los mecanismos para que la prevención sea una cosa sistemática y que no vaya ya a la zaga del problema. Es decir, más formación, sobre todo más formación a agentes sociales, a profesorado, a cualquier agente social en general que esté trabajando con menores para que se trabaje en prevención de la violencia de una forma más amplia, ¿no? Es decir, cuando llegamos a un instituto a hablar de prevención de la violencia de las bandas, en general ya los chavales tienen muy asumido lo de las bandas, ya hay chavales que están en el entorno o dentro de, pero si empezamos a generar dentro de los, incluso en los colegios, en centros educativos, no vamos a hablar de bandas y de machetes y de asesinatos en centros educativos, pero vamos a hablar de prevenir la violencia, vamos a hablar de tener cuidado con que las personas mayores vengan a hacernos sentir especiales y a llamar la atención sobre que nos van a hacer caso un ratito, porque cuáles son las consecuencias de que un chaval de 20 quiera estar contigo que tienes 10 o 12 años y por qué está pasando. ¿Cómo hacemos toda esa prevención para que cuando los chavales se encuentren por primera vez con el problema ya hayan recibido Tengo una información? elementos para detectar Eso lo que es, está ¿cómo pasando. detecto, cómo me puedo dar cuenta? Y claro, esto tiene que suceder mientras quien se lo cuenta todavía es una persona que sabe, porque tú cuando tienes 14 años, el de Ujú. 40 no tiene ni idea de lo que te está diciendo, Claro. ¿no? Pero cuando tienes 8 o 9 todavía sí, ¿no? Las profes son un elemento de referencia, las familias son un elemento de referencia. Entonces, ampliar toda esa formación y prevenir
desde antes de que se encuentren con el problema, porque si no ya le vas detrás. O sea, cuando ya han encontrado, en este caso la banda, o podemos hablar de esto en pornografía, cuando ya se lo han encontrado antes de que tú se lo cuentes, Claro. ya lo único que estás haciendo es tratar de contrarrestar, pero no has hecho una prevención efectiva. Entonces, fundamentalmente, y después, una cosa que siempre es controvertida, pero que para nosotros es fundamental y es trabajar con la banda como entidad, estableciendo unos límites que son la violencia, es decir, el abandono de la violencia, ¿no? Y esto que parece que estuviéramos negociando con terroristas, ¿no? Que también lo hemos hecho, es un poco más sencillo porque no, o sea, el grupo no está organizado en torno a la violencia. La violencia es un elemento colateral de la participación en la banda, pero tú puedes trabajar con la banda como grupo y como elemento poniendo unas líneas, ¿no? La primera es la violencia. Y a partir de aquí, a mí me da igual cómo te llames o en qué grupo participes, Claro. pero no te puedes comportar de forma violenta. Ahora, que tú quieres ser Latin King, trinitario, dominicano, estupendo. Es tu identidad, te parece bien, es... Vale, como si eres del Madrid, como si eres del Rayo, como lo que tú quieras, pero dentro de estos márgenes. Y ahora, dentro de estos márgenes, tu grupo puede participar en este espacio, podéis haceros un campeonato deportivo, podéis entrar a participar aquí, porque tratar de siempre, simplemente criminalizar a todos los miembros de los grupos, lo que hace es que los grupos vayan a la clandestinidad. Y a reforzar, ¿no? Exacto. Claro, es mucho más difícil trabajar con ellos, porque si tú no me puedes decir a mí que perteneces a una banda, porque que tú pertenezcas a una banda es una cosa ilegal, Claro. te lo vas a callar. Y es un elemento menos que yo tengo a la hora de conocerte, a la hora de trabajar contigo, si yo soy profesora, si yo soy educadora, si yo soy... Aparte que en esas edades la épica de la clandestinidad es Claro, potentísima. O sea, yo pertenezco a una exactamente. cosa secreta. Eso, Claro, 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 por supuesto. claro. Entonces, sobre todo eso, prevenir y abrir la puerta a trabajar con los grupos siempre y cuando se trabaje desde la no violencia. Mira, para finalizar, me gusta como dejar una pregunta abierta en la que tú nos cuentes lo que te parezca más interesante, algo que consideres que es fundamental subrayar o algo que te hayas encontrado en este camino que merezca la pena rescatar ahora. Pues mira, te voy a hablar de la masculinidad, que creo que es como de lo único que no se habla cuando se habla de las bandas. Y es algo que yo me he ido encontrando, también es algo que a mí me ha hecho un poco de clic en un momento determinado, pensando en la participación de las mujeres y pensando en la diferenciación de participación y de agencia propia dentro del grupo. Y es por qué cuando estamos hablando de violencia, de bandas, de peleas, de machismo, de violencia machista dentro de las bandas, que se habla mucho de violencia sexual, cómo estamos consiguiendo hablar de esto? Esquivando completamente el tema de la masculinidad. ¿Cómo es posible que lo estemos dejando pasar? Porque realmente hay un elemento de masculinidad muy potente y yo lo he visto mucho cuando vemos desde fuera cómo se entra a una banda. Los chavales te cuentan que hacen una prueba, pero es una prueba, ellos no dicen de masculinidad, pero es una prueba Sí, de machotes. Tú lo ves desde fuera y dices, le dan una paliza para entrar. Y ellos ninguno dicen, yo recibí una paliza para entrar. Ellos dicen, yo aguanté claro. como un macho. Pone en valor Eso mi es, yo masculinidad. aguanté, yo hice, yo... Entonces, de repente hubo ahí un momento en el que yo pensé, claro, es que no lo estamos viendo igual. Tú estás viendo una paliza y él está creando una prueba de... Y de ahí empiezo a tirar de todos los hilos y dices, claro, es que tiene mucho que ver la territorialidad, ¿no? El ser el único gallo que hay en este gallinero, el único que manda en el parque, el de demostrar todos estos elementos más tóxicos y más necesarios de erradicar de ser un hombre, ¿no? De cómo te han dicho que tiene que ser un hombre y el no expresar emociones y el no decir que te sientes triste, que te sientes desarraigado, que te sientes agobiado, frustrado. No, todo esto lo apartamos y somos los más machos, los más fuertes, los que más demostramos todo el rato y esto tiene mucho que ver con el no echarse atrás, por ejemplo, cuando cometen una agresión. Como van todos en grupo, Claro, ¿cómo te vas a echar detrás? Si vas a ser tú, voy a claro. poner entre todos los comillas del mundo, el mariquita, ¿no? O como estas Sí, sí. cosas que todavía Y están... qué cosas dan puntos y los quitan en el Exacto, escalafón. O sea claro. que Incluso portarte bien con una pareja. O sea, ser amable con tu pareja de repente te puede, ¿no? O respetar a tu pareja. Decir, oye, sí, no, no sí. voy a salir este viernes porque me quedo, bueno, te tienen aquí. Entonces, todos esos elementos están muy, muy presentes dentro del grupo y yo de verdad me fascina que no Que estemos hablando más de eso, así que yo siempre que puedo, me da la oportunidad, lo digo.
Pues María, muchísimas gracias por estar. Yo creo que hemos dejado muchos elementos sobre los que reflexionar y sobre los que poder trabajar y que la gente que lo vea pues va a poder luego utilizarlos en su día a día o por lo menos como experiencia personal. Para nosotros es un enorme orgullo que hayas estado aquí y Muchas agradecerte gracias. mucho tu trabajo. Muchas gracias, Emilio. Un Gracias a abrazo. todos.